Hola a todos, hoy es 6 de junio y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. El día de hoy tenemos muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la situación en Gerson. Para el día de hoy, en el área de Lipsy como tal no hay mucho movimiento. Tenemos algunos videos de cómo los ucranianos han logrado destruir una gran cantidad de equipos rusos a lo largo de las vías que van hacia las villas de Lukantsy y Glubokae. Claramente los ucranianos están trabajando bastante en esta dirección, pero aún no han podido hacer retirar a los rusos de estas posiciones y aunque están ocurriendo en estos momentos fuertes enfrentamientos, parece que la situación sigue bastante estable en este lugar. Por otro lado, hablando de Vovchansk, tenemos algunos reportes de las fuerzas norte del ejército ruso. Ellos dicen que han logrado mejorar sus posiciones un poco más hacia la zona industrial. Estaríamos hablando de que los rusos, según este reporte, han capturado algunos edificios en esta zona. Claramente han habido muchos combates porque hace algún tiempo también se tenían reportes de que los ucranianos habían logrado capturar posiciones justamente en este lugar y justamente por eso el mapa está aquí de esta forma. Esta es la zona industrial del sector norte de Vovchansk. Este es el río Vovcha que atraviesa y que divide la ciudad en dos. Entonces, los rusos para el día de hoy reportan que ellos han atacado a posiciones en este lugar y han establecido el control sobre algunos edificios justamente en la zona industrial. Hay que esperar a más actualizaciones, hay que esperar por las geolocalizaciones en estos momentos, como puede ser propaganda de esta información, como también puede ser cierta, pero sobre todo lo más importante es que la situación en Vovchansk es muy inestable. Hasta ahora ambas tropas, ambos ejércitos tienen una fuerza importante aquí, aunque en estos momentos se dice que los ucranianos probablemente superen en número a los rusos de 1 a 3 soldados, es decir, por cada soldado ruso hay 3 soldados ucranianos. Esto es lo que dicen las fuentes, pero en estos momentos no se sabe. También en estos reportes del ejército norte, de la sección del ejército norte de los rusos, ellos aseguran haber tomado algunas posiciones al este de Vovchansk. Por ahora sin ninguna confirmación, sin ningún tipo de detalles. En este video podemos ver cómo los ucranianos siguen atacando las máquinas de ingeniería que están usando los rusos para profundizar sus posiciones justamente en Vovchansk. Como sabemos, los rusos entraron a este lugar, pero en este lugar básicamente no había muchas fortificaciones. Los ucranianos con sus posiciones más fortificadas estaban más atrás y los rusos en estos momentos están tratando de establecer posiciones a largo plazo a lo largo de toda esta zona capturada, mientras los ucranianos están un poco ocupados en el contraataque, tratando de reorganizarse y tratando de recuperar las zonas en el control. Los rusos, por así decirlo, están haciendo una operación inteligente en el sentido en el que ellos con menos fuerzas en el terreno, con menos soldados en el terreno, con menos equipo como tal, ellos están deteniendo a una mayor cantidad de soldados ucranianos que han sido reubicados de muchas otras zonas y eso es por lo cual hemos visto la caída de muchas villas justamente después del inicio de la ofensiva rusa hacia Kharkov. Los rusos claramente continúan atacando las posiciones en profundidad de los ucranianos. En este video se puede ver cómo con drones Lancet los rusos atacan los howitzers, en este caso un howitzer D-20 de los ucranianos, posiciones de artillería a lo largo de los bosques, a lo largo de las posiciones en profundidad del ejército ucraniano para poder mantener una superioridad de artillería, una superioridad también en el terreno, una superioridad también en la toma que ellos han realizado de estas ciudades a lo largo de toda el área donde se pueden ubicar los sistemas de artillería, en este caso un D-30 Howitzer ucraniano, también fue destruido por los ataques de drones Lancet. Así que aproximadamente, si nosotros vemos el mapa, podríamos decir que las posiciones de artillería ucranianas están relativamente ubicadas, están prudentemente ubicadas a una distancia de la línea de combate, pero esto no detiene a los rusos en atacar y destruir estas posiciones, cosa que las mismas fuentes ucranianas reconocen el hecho de que los drones Lancet han tenido una gran importancia y una gran superioridad sobre las fuerzas ucranianas en este lugar.
Como se tienen los reportes y como ya se ha visto en algunos videos, los ucranianos también han desarrollado sus análogos a los drones Lancet y los están usando también en el campo de batalla. Vamos un poco más hacia el sur, esta vez estamos hablando de la situación en el norte de Kupiansk. Los rusos siguen atacando desde Ivanovka hacia Stepova-Novoselovka. Según los reportes de las fuentes ucranianas para el día de hoy, los rusos estaban atacando a sus posiciones con una gran cantidad de vehículos de infantería, con también vehículos blindados. Entonces, aproximadamente los rusos desarrollaron un fuerte ataque en este lugar. En esta dirección, los vehículos y los movimientos de las tropas rusas se estaban realizando tratando de desarrollar un encerramiento que es el movimiento que hemos estado hablando durante algunos días desde Kislovka, Katliarovka hacia el sur de Stepova-Novoselovka y desde Ivanovka hacia el norte. Claramente los rusos también en este ataque están preparando las posiciones con artillería, tratando de destruir las trincheras que tienen los ucranianos en este lugar y también justamente en la misma villa de Stepova-Novoselovka, atacando con artillería las posiciones ucranianas. Se espera que en los siguientes 2 o 3 días los rusos puedan capturar completamente esta área debido a la dificultad del transporte de los ucranianos de sus refuerzos hacia este lugar. Como vemos, hay una gran vía desde la última villa o la última villa importante, que estaríamos hablando de Petropavlovka, hacia Stepova-Novoselovka. Así que toda esta vía hemos recibido bastantes actualizaciones de que los rusos la atacan constantemente, así que hay un control de fuego efectivo en este lugar que impide el paso de la mayor cantidad de refuerzos y de recursos que los ucranianos necesitan para mantener estas zonas que están muy alejadas de la mayor parte poblada. Claramente es mucho mejor para los ucranianos defender una zona en la cercanía de una villa que tan alejadas, porque están estos campos que son muy fáciles de descubrir los movimientos en este lugar. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora de la dirección de Siversk. Los rusos siguen en una preparación de artillería probablemente de Spornaya. El día de hoy se reciben actualizaciones de ataques de drones rusos sobre las posiciones temporales ucranianas en esta villa que está destruida. Habíamos recibido hace unos días una actualización de un corresponsal de guerra prorruso, donde ellos afirmaban tener el control sobre esta zona. Esta villa ha cambiado muchísimas veces de dueño y probablemente los ucranianos realizaron un efectivo contraataque y ahora nuevamente se posicionan en este lugar. Como saben, en esta guerra se está usando la estrategia de mantener las tropas principales detrás de la línea del frente, aproximadamente en una distancia prudente donde, por ejemplo, haya alguna fortificación. Ambos ejércitos están manteniendo sus tropas y para ellos mantener la línea de contacto envían pequeños destacamentos a controlar el terreno todos los días. Inmediatamente estos destacamentos reciben un ataque del enemigo, en este caso podríamos decir inmediatamente los destacamentos ucranianos que están aquí, que son pocos hombres, reciben un ataque de los rusos. Ellos llaman inmediatamente por refuerzos y el grueso de la tropa ucraniana, en este caso es un ejemplo, se dirige inmediatamente hacia este lugar, repele el ataque y después de eso se vuelve a retirar. Esta es la metodología que se está usando en este lugar porque ambos bandos están usando este tipo de metodología porque el hecho de tener muchos hombres en la línea de combate directamente los haría completamente vulnerables a los ataques y los bombardeos directos hacia este lugar. Así que en general vamos a ver en todas las líneas del frente que las posiciones donde están concentradas la mayor cantidad de fuerzas ucranianas están ubicadas en la retaguardia, en una distancia prudente en cuanto a la artillería, en cuanto al alcance de los drones. Igualmente los rusos hacen exactamente lo mismo y para ellos mantener sus posiciones a diario tienen pequeños destacamentos de soldados a lo largo de la línea del frente. Es por eso que siempre es muy importante la comunicación, siempre es muy importante la movilidad. Es por eso que los rusos han empezado a usar sus motos, sus buggies, sus carritos de golf a lo largo de toda la línea de combate para ser bastante móviles y algunas veces esto les ha traído buen rédito.
Esta metodología de guerra se está usando para ambos bandos. Ambos bandos mantienen pocos hombres al frente y cuando hay un ataque ellos mueven los refuerzos hacia la línea del frente, terminan los combates y nuevamente se retiran hacia sus posiciones iniciales. Nos movemos ahora hacia la región de Bakhmut. Para el día de hoy se tienen reportes muy importantes donde se confirma que los rusos han cruzado ya el canal Seversky Donetsk-Donbass en la parte sur de la región central de Chazov Yar. Según los informes de Military Summary Channel, que son los que realizan este mapa, ellos ya tienen un video geolocalizado confirmando la posición rusa justamente en esta área que está señalada aquí. Pero el reporte se recibió tan tarde que no se pudo actualizar el mapa antes de empezar a realizar el video. Así que se tienen los reportes tanto de mapeadores, como se puede ver en esta información, como de geolocalizaciones que el día de mañana se va a terminar de actualizar esta información, confirmando el movimiento ruso justamente aquí. La pregunta es, ¿qué van a hacer los rusos cuando crucen el canal Seversky Donetsk en este lugar? Según lo que nosotros habíamos proyectado, según los movimientos y los ataques que los rusos habían realizado aproximadamente en esta área, habíamos proyectado que esta zona, que es la zona industrial de la parte centro de Chazov Yar, sería el objetivo principal de los movimientos rusos, tanto desde el sur como desde el norte. Si para el día de mañana se actualiza completamente esta información, se tienen las geolocalizaciones confirmando la presencia rusa en estos bosques, sabremos específicamente qué van a hacer los rusos. O ellos van a seguir atravesando el bosque hacia este lugar, como habríamos proyectado, como habíamos especulado, o ellos van a atacar directamente la región de Novo y la microrregión. Esto podríamos decir que tiene dos efectos. O los rusos quieren acabar por partes el problema en Chazov Yar, o los rusos lo quieren acabar de raíz. ¿Por qué? Porque si los rusos atacan directamente hacia Novi y logran, claramente estamos hablando del caso en el que tengan éxito, y logran capturar esta zona, lo más importante de esta zona es justamente esta intersección de vías, que es el paso más importante que tienen los ucranianos para reabastecer a sus fuerzas en la región de Canal. Si los rusos logran tomar estas posiciones en Novi, capturar o tener al menos control de fuego sobre estas vías, ellos acabarían simplemente con las posiciones ucranianas que se encuentran al lado derecho del canal Seversky Donetsk-Donbass. Estaríamos hablando al lado derecho de esta línea. Inmediatamente, si los rusos toman posiciones o al menos control de fuego sobre estas vías, ya sea control de fuego de sistemas TOS Flamethrower, sistemas de multilanzadores de rockets que son bastante efectivos en atacar posiciones de esta forma, o al menos control de fuego con tanques, entonces los ucranianos inmediatamente tendrían que colapsar en la parte este de Chazov Yar, la que se denomina Canal. Los ucranianos tendrían que verse forzados a retirarse completamente porque ya sabemos que por el norte esto sí está completamente confirmado con geolocalizaciones. Los rusos ya están en esta zona al otro lado del canal Seversky Donetsk-Donbass. Ese sería el primer método, atacar la región de Novi, tomar control mínimamente de fuego sobre estas vías que son el paso fundamental hacia Canal. De esta forma, los rusos podrían acabar con el problema de la parte de Canal. Esto claramente implicaría mucho menos esfuerzo que la siguiente opción. La siguiente opción es que los rusos se dirijan a través del bosque. Este movimiento a través del bosque es relativamente más fácil que atacar por el sur a Novi, porque esto ya son calles, ya son posiciones donde los ucranianos probablemente tengan muchas trampas, posiciones de tiro, posiciones de ametralladoras. Pero si los rusos se mueven por el bosque primero, son más difíciles de ver por los equipos de reconocimiento. Claramente hay pasos bastante dificultosos en este lugar para los vehículos, pero es muy probable que ellos se puedan arreglar con esto. Si ellos se mueven a través del bosque, podrían avanzar más rápido a lo que si ellos atacan directamente a Novi. Pero en el momento en el que ellos lleguen hacia esta área, tendrían bastantes dificultades para poder desarrollar su operación y nos está diciendo que no lo puedan hacer, porque los ucranianos claramente tienen buenos destacamentos y buenas reservas en este lugar.
Las posiciones más importantes ucranianas están ubicadas justamente aquí, pero el hecho de que los rusos puedan llegar solamente hacia este lugar amenazaría directamente la zona industrial de todo Chazov Yar, que son estos los cuarteles centrales de los ucranianos. Este ataque al centro, al corazón directo de Chazov Yar, acabaría completamente con la historia de Chazov Yar. Mientras tanto, el ataque a Novy acabaría solamente con la historia de la parte de Canal. Veremos qué van a hacer los rusos después. Claramente este ataque, ambos ataques necesitan ser coordinados por el norte. Por el norte también tiene que sentirse la presión de los rusos sobre las posiciones ucranianas. Nos movemos más hacia el sur porque los rusos han empezado una preparación de artillería al oeste de Klishevka. Para el día de hoy tenemos muchas actualizaciones, muchas geolocalizaciones donde los rusos están atacando las posiciones y las trincheras a lo largo de las líneas de árboles que quedan a los ucranianos después de ellos haberse retirado completamente de Klishevka. Tenemos ataques de drones, ataques de artillería, ataques sobre muchas posiciones, como vemos, pequeñas posiciones, pequeñas trincheras, no son las grandes fortificaciones que por ejemplo tenemos un poco más hacia el norte, que en estos momentos los rusos habían estado asaltando durante las últimas 2 semanas, y en estos momentos no tenemos actualización de qué terminó de pasar en este lugar. Así que los rusos están haciendo una muy fuerte preparación de artillería con drones, con su artillería obviamente, para realizar una ofensiva terrestre hacia este lugar y poder empujar a los ucranianos mucho más allá del canal Siversky Donetsk-Donbass. Esta operación en el sur, en el sur de estas fortificaciones, que son las áreas más importantes de los ucranianos, tiene que ser coordinada con resultados en estas mismas fortificaciones. Los rusos al mismo tiempo tienen que atacar estas posiciones y atacar al sur para que pueda ser efectivo este movimiento, así que veremos qué va a pasar después. Nos movemos un poco más hacia el sur y ahorita estamos hablando desde Avdiivka, donde hay actualizaciones muy importantes para el día de hoy. Las fuentes pro-ucranianas incluso y mapeadores neutrales también confirman un progreso ruso hacia el norte de Ocheretina. Los rusos muy probablemente estén desarrollando una operación para atacar Kalinova y sobre todo esta gran fortificación que tienen los ucranianos en este lugar. Desde la imagen del satélite se pueden ver las líneas de las trincheras a lo largo de esta posición. Los ucranianos tienen unas buenas posiciones en este lugar y lo que probablemente parece que está ocurriendo en este lugar es un movimiento de los rusos en dos direcciones tratando de flanquear esta zona por el oeste, como estamos viendo y como lo están confirmando las fuentes de los mapeadores, hasta ahora sin geolocalizaciones, y es por eso que este polígono, este control se ha añadido aproximadamente en el mapa. Moviéndose para flanquear principalmente esta fortificación, que es la que defiende completamente a la villa de Kalinova, probablemente moviéndose desde el oeste y también probablemente moviéndose por los campos entre Arhangelska y Keramik hacia el norte. Así que probablemente esta sea la operación que los rusos están realizando aquí. Para el día de hoy ya se tienen reportes de control ruso justamente en esta zona, confirmada por los mapeadores pro-ucranianos incluso, y veremos cómo se desarrolla esta operación para la captura de Kalinova, o si simplemente se trata de una operación de asegurar los flancos mientras los rusos avanzan sobre Novoalexandrovka, que también es posible. Nos movemos más hacia el sur, estamos hablando ahora de la línea entre Salaviova y Sokir. Para el día de hoy se tienen reportes importantes donde se relata que los rusos están presionando muy fuertemente hacia esta villa. En este video, por ejemplo, se puede ver la destrucción de un tanque del ejército ruso por medio de los drones ucranianos. Esto confirma el movimiento del ejército ruso hacia adelante y que se está presionando fuertemente en este lugar. También se tienen reportes que la brigada número 68 Jagger ucraniana ha perdido sus capacidades de combate en un 70%, así que ha sido removida de la línea de combate y necesita ser reestructurada por el ejército ucraniano para poder seguir siendo útil en la defensa de estas zonas. Los resultados de los fuertes combates rusos se empiezan a reportar por las fuentes, y por ejemplo en este otro video podemos ver la destrucción de un nuevo tanque Abrams por parte de los drones rusos. Se puede ver cómo el dron se acerca hacia el vehículo, explota
y claramente este vehículo después queda completamente destruido, inutilizado. Se ve el fuego secundario, explosiones secundarias y después de eso, como ustedes saben o como algunos de ustedes saben, las municiones de los tanques son muy flamables porque ellas necesitan explotar en cualquier tipo de condición de humedad. Por lo tanto, es muy común ver cuando los drones atacan los tanques que después de que el dron ataque el tanque se espera un momento y luego hay una explosión muy fuerte. La explosión es de las municiones de los tanques, de la pólvora que usan los proyectiles de los tanques. Tiene que ser una pólvora especial porque tiene que funcionar sí o sí, casi que en cualquier condición de humedad. Por eso es muy sensible y por eso casi siempre es muy efectivo el ataque de drones sobre los tanques. Nos movemos un poco más hacia el sur. Esta vez estamos hablando de Krasnogorovka. Hay actualizaciones muy importantes para el día de hoy. Los rusos siguen atacando con el sistema TOS Flamethrower las posiciones ucranianas dentro de la ciudad. Son ataques bastante fuertes sobre estas posiciones y sobre todo son edificios que ya no son los edificios altos que antes tenían los ucranianos más hacia el sur. También para el día de hoy se reporta que los rusos han capturado en este momento esta zona que está justamente dibujada aquí en el mapa, esta zona. Esta información también es provista por algunos medios pro-ucranianos como Deep State. Ellos reportan que los rusos han avanzado unas cuadras hacia el norte y ellos justamente están debajo de esta carretera, la calle Sumska. Según estas informaciones, los rusos justamente están en esta frontera y su control se extiende hacia el sur. Los ucranianos siguen retirándose lentamente de estas posiciones y los rusos avanzando día tras día en este lugar. Nos movemos un poco más hacia el sur porque se siguen recibiendo reportes sobre la captura rusa de Georgievka. Por ahora no hay más actualizaciones, más mapeadores prorrusos confirman esta información, pero por ahora no se va a cambiar el mapa debido a que no hay geolocalizaciones al día de hoy que confirmen este movimiento. Hay que tener en cuenta este movimiento porque no es para sorprender que los rusos después tengamos notificaciones de que están atacando directamente Maximilianovka. Nos movemos más hacia el sur. Esta vez estamos hablando de Novomihalovka. Una situación bastante compleja hay en este lugar. Por un lado, las fuerzas de la brigada número 79 de asalto aerotransportado reportan que ellos lograron hacer un contraataque hacia Paraskovska y tomar algunas posiciones en las afueras de esta localidad. Por otro lado, vemos geolocalizaciones de los rusos donde están preparando el asentamiento para una futura ofensiva terrestre. En este video se puede ver cómo atacan las posiciones temporales del ejército ucraniano a lo largo de esta vía, lo que probablemente nos indica que los rusos tengan tengan el plan de atacar justamente hacia esta vía, tomar el control de esta parte norte para casi que terminar completamente con la historia de Konstantinovka. Por la parte sur también se reporta que hay muy fuertes enfrentamientos en la misma brigada número 79 aerotransportada ucraniana reporta que hay muy fuertes enfrentamientos y que los rusos han tomado sus primeras posiciones en los primeros edificios y calles de Konstantinovka. Estamos muy cerca de ver la caída completa de Konstantinovka. Hay que recordar que muchas veces esta brigada número 79 ucraniana ha reportado sobre sus problemas para mantener el control, para tener reabastecimiento, para tener suficiente cantidad de refuerzos en este lugar. Y esta preparación de drones que los rusos realizaron aquí nos indican que ellos van a lanzar un nuevo empuje hacia el noroeste, podríamos decir, y que probablemente con este nuevo empuje y los ataques simultáneos hacia el sur, los rusos terminen completamente con la historia de Konstantinovka. Nos movemos más hacia el oeste, hablando de Staramayorsk y Urazhaina. El día de hoy se recibieron geolocalizaciones confirmando el progreso ruso sobre esta vía que conectaría, digamos, principalmente las dos puntas de ataque que tendrían los rusos en este lugar. Con este ataque y este movimiento de vehículos blindados rusos se conectaría el ataque desde Staramayorsk, el ataque desde Urazhaina hacia el norte. Y esto claramente no son buenas noticias para el ejército ucraniano. Ellos ahora no pueden usar esta vía. Los rusos controlan no solamente este lugar, sino que ahora tienen posibilidades de cruzar el río en esta dirección.
El movimiento de los vehículos rusos en este video probablemente describe la siguiente forma que está justamente marcada en el mapa. Los rusos avanzan hacia las posiciones de las trincheras, desembarcan la infantería y empiezan a capturarlas. Así que aproximadamente este fue el movimiento de los vehículos rusos. Ellos llegan hasta esta zona y justamente aquí se acaba el video. El mapa ya ha sido actualizado, como se puede ver, y ahora los rusos están mucho más cerca de completar su operación en Staramayorska y Urazhaina. Veremos cuántos días va a durar la defensa ucraniana en este lugar. Nos movemos más hacia el oeste, estamos hablando ahora de Rabotino. No hay actualizaciones importantes para el día de hoy. La rutina militar normal, ataques con multilanzadores de rockets sobre las posiciones y las trincheras que los ucranianos tienen a lo largo de las líneas de árboles en los campos hacia el oeste de Novopokrovska. En Pitihatki los rusos siguen bombardeando fuertemente esta área. En estos momentos no se sabe cuáles son los propósitos justamente de este tipo de ataques, pero vemos que son ataques bastante fuertes sobre las posiciones que probablemente estén ocupando el ejército ucraniano en este lugar. Si movemos el número de actualizaciones hacia el inicio de mayo, podríamos ver una gran concentración del ejército ruso en este lugar, un gran control de fuego. Y en comparación con el fuego ucraniano en este lugar hay muy poca actividad, algún ataque con drones sobre posiciones rusas. Es muy probable que esto signifique que los rusos vayan a empezar alguna ofensiva por aquí, pero hasta ahora no hay ningún indicio de ese tipo de ofensiva, así que seguiremos analizando la situación en este lugar. Nos movemos ahora hacia Gerson, donde hay actualizaciones bastante importantes. Después de que se recibe la información de que los rusos alcanzan la orilla del río Dnipro, algunas fuentes prorrusas han dado la información, han indicado que la orilla al norte del río Dnipro está completamente vacía, que no hay posiciones ucranianas, y esa es la razón por la cual probablemente los rusos estén avanzando. Esta carencia de fuerzas ucranianas se debe justamente a la reubicación que han realizado el ejército ucraniano para defender la zona de Kharkov. Esto por ahora son simplemente rumores. En este video se puede ver cómo los rusos atacan fuertemente las posiciones ucranianas en Sadova con bombas FAB, probablemente bombas FAB 500. Muy fuertes explosiones sobre lo que probablemente son las posiciones de concentración o posiciones temporales del ejército ucraniano. Esta información y este rumor sobre que la orilla al norte del río Dnipro está vacía y que las posiciones están completamente abandonadas por los ucranianos se debe principalmente a esta geolocalización donde los ucranianos atacan a los rusos que se estaban moviendo hacia el norte tratando de limpiar las islas. Estamos hablando ahora de Krinky. Todos recordamos Krinky fue una villa, un asentamiento muy famoso en su momento. Vemos que ahora los rusos están avanzando y según estos movimientos y según estos reportes, los rusos querrían limpiar esta zona de las islas y no solamente en la cercanía de Krinky, sino también en la desembocadura del río Dnipro. Estamos hablando de Kisums, Viregova, Yantarnie. Toda esta zona, como hemos visto durante desde el inicio de este mes, por ejemplo, ha tenido un enfoque importante del ejército ruso con artillería, con drones y también con ataques de bombas FAB sobre este lugar. Así que es probable que los rusos quieran seguir avanzando hacia la orilla norte del río Dnipro. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando ahora de Crimea. El día de hoy los ucranianos reportan la destrucción de un bote naval, de un bote de la marina del ejército ruso, nuevamente con sus drones navales, que son drones bastante peligrosos, que son muy difíciles de detectar. Ellos reportan un nuevo ataque justamente en este lugar, un ataque que fue exitoso. También hablando del Mar Negro, según las acciones de inteligencia de los países occidentales, principalmente estamos hablando de los Estados Unidos con sus drones, ellos reportan un gran movimiento de una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de naves sobre el Mar Negro, probablemente en dirección hacia las costas de Crimea. No se sabe bien cuál es el plan de los rusos en este lugar, probablemente quieran desembarcar más rápidamente hacia Crimea o tal vez incluso hacia Odessa.
algunos destacamentos aprovechando la situación que, según los rumores, se está dando a lo largo de la orilla del río Dnipro, donde hay muy pocas posiciones, muy poca densidad de hombres ucranianos defendiendo este lugar. Antes de empezar a hacer este video, unos minutos antes se recibió la actualización de que Macron el día de mañana iba a anunciar el envío de sus aviones Mirage 2005 hacia Kiev. Esto es una noticia muy importante. Estamos también a puertas de recibir los aviones F-16 en Ucrania, y ahora Francia, que ha sido uno de los países que ha estado muy comprometido con la guerra en Ucrania, donde podríamos decir son unos de los pioneros en el terreno ucraniano, está diciendo que mañana van a enviar sus casas, y también ellos afirman que están completamente a favor de que se usen estos vehículos, que se usen todas sus armas para atacar el territorio de la Federación Rusa. Esto claramente son palabras muy importantes y que van a llevar a una escalada muchísimo mayor. Vamos a ver cuál es la respuesta del Estado ruso y de todos sus aliados. Probablemente vaya a salir esta respuesta en algunas horas después de haber publicado este video, y tal vez para mañana tendremos esa información. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, apoyar el canal de muchas formas, compartiendo, comentando, dando like, suscribiéndose, haciéndose miembros del canal también. Les agradecería muchísimo y hasta luego. Gracias por ver.